programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad el problema del adulto mayor desde la perspectiva política es particularmente delicada porque, como usted bien ha dicho, constituyen ante los ojos de los políticos apenas un mercado marginal, ¿no? No olvidemos que, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, incluso se les exonera la posibilidad de votar, ¿no es verdad? Y además, de por sí, según los cálculos de la OMPE, hoy en día están representando alrededor del 7% aproximadamente, más o menos, de los votantes de todo el país. Si vemos de que nuestra pirámide poblacional coloca más o menos en el mismo porcentaje de 8 o 9% a los adultos mayores en la estructura demográfica nacional, vemos que electoralmente, como usted bien ha dicho, no constituye un mercado interesante para los políticos. No debiera sorprendernos, por ejemplo, de que las políticas públicas no hacen hincapié prácticamente en absolutamente nada, vamos a decirlo claramente, en la problemática del adulto mayor. Lo que sorprende es el Estado, por eso el Estado hace políticas públicas, ¿no? Porque se podría entender por ahí desde el sector privado, aunque yo voy a deslizar alguna que otra sugerencia por ahí más tarde, pero sin duda alguna el Estado y el mercado político no incorporan las demandas de los adultos mayores. Hace algunos años hubo un famoso congresista que se hizo popular con ese eslogan de "yo defiendo a los viejitos", y sabemos todos que fue una gran decepción porque al final ocurre como ocurre con determinados grupos de interés en los cuales los congresistas prometen y prometen y llegan absolutamente nada. Sí, fíjese, aunque usted no lo crea, por lo que uno va conversando con la gente, que no tenemos protectores. Si no nos defendemos nosotros, si buscamos nosotros los causas, no va a venir ningún salvador. Seguro. Eso quedó después de aquello. Totalmente. Pero le quiero comentar una cosa que descubrí hoy cuando estaba revisando algunas cifras, don Miguel Humberto Aguirre. Si bien es cierto en el tema electoral son el 6 o 7% de la población, más o menos el 20% a nivel nacional de hogares tienen como jefe de hogar a un adulto mayor. Mire usted lo interesante. 20%. 20%. Y mire usted lo que le voy a decir. En las zonas rurales se puede llegar a 25%. Mire usted lo que le digo. Mire, o sea, si bien es cierto, como masa demográfica es bajo, el porcentaje de adultos mayores, pero el 20% a nivel nacional y en las zonas rurales incluso 25 o más por ciento en promedio, los que paran la olla, los que se encargan de que los chicos vayan a la escuela, de que vayan a la universidad, al instituto, son adultos mayores. Entonces yo me hice una pregunta, ¿no? ¿Qué le estamos dando a esas personas que son responsables, ya no del 9% electoral, sino del 20% de hogares, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando falla, desaparece una persona de 70 años o 65 años que en el Perú sigue trabajando? El chico se queda sin escuela, la señorita se queda sin instituto y pues de repente la familia se disgrega y se elimina. Entonces, a mí me preocupa que a nivel de políticas públicas el Estado no haga absolutamente nada, y lo digo así absolutamente claro, con respecto a los adultos mayores. Me parece que tiene herramientas con las cuales podrían acometer este desafío, ¿no? De partida le digo algo, don Miguel Humberto, al adulto mayor hay que tratarlo como un ciudadano, ¿sí? No hay que tratarlo como una persona a la cual hay que hacerse cargo hasta que Dios se lo lleve, con el mayor respeto se lo digo, ¿no? Y la mejor manera de hacerse, de darle dignidad a la persona adulta mayor es darle trabajo. Esa es mi posición. Además hay otro tema, yo estuve leyendo en su Facebook el tema del Alzheimer. Y para nosotros no hay ningún secreto que las enfermedades se hacen más crónicas cuando la gente no tiene nada que hacer. No, por favor, o sea, me da un minuto por favor, porque tengo un compromiso y después volvemos. Nuevamente seguimos conversando con el doctor Eugenio de Medina Lora, economista. Ahora, el economista Eugenio de Lora, quien estamos tratando un tema que es importantísimo para la gente de la tercera edad, los excluidos de sus labores por sus años, por su DNI. Quisiéramos que nos llamen a nuestros teléfonos para poder de esta manera conversar y hacer algunas preguntas y además que nos cuenten qué argumentos le dieron cuando usted le dijeron no, usted ya tiene tantos años, no puede seguir trabajando. Así que sería interesante que usted nos llame. El doctor
de Medina va también a responderles a ustedes las consultas que hagan. Me recuerdan, nuestros teléfonos son el 21 24 100, 21 27 165 y desde provincia, gratuitamente para que ustedes no gasten, 0800 13 14 0. ¿Cuál es la razón que le dan a uno cuando le dicen hasta luego? La más frecuente. Yo creo que muchas veces ni siquiera a uno le dan la verdadera razón, ¿no? A veces a uno lo buscan que aburrir en el trabajo, o buscan que sacarlo por los costados, pero a veces sucede que, mire, yo le voy a dar un ejemplo que me da mucho la atención. ¿Pensás que todos vamos para eso? Ah, no, pero por supuesto, no, y lo que no vamos para eso, vamos para la otra, por adelantado, así que, le voy a dar un ejemplo. No sé si usted recuerda, don Miguel Humberto, cuando antes uno iba a un restaurante y lo atendió un mesero con canas y que lo atendían bien y que eran esos meseros clásicos de Lima, ahora que estamos en época electoral, ¿no es cierto? Y hoy en día a veces nos atienden unos muchachitos de 15, de 17, 18 años que a veces no saben cómo hacer para atendernos y la atención es muy distinta. Yo me pregunto, ¿por qué no se elige un mesero joven en vez de un mesero adulto? Porque la rotación es más fácil, ¿no es cierto? A un mesero adulto hay que pagarle de otra manera, hay que tratarlo de otra manera, y eso yo creo que es un problema cultural que incluso tenemos, ¿no es cierto? Creo que tenemos un llamado. Sí, buenas noches. Buenas noches, O sea, ¿cómo está, señor? Desde Piura, una pregunta para Desde Piura. Desde Piura estoy llamando. Ya. ¿No le parece, doctor, justo que nosotros que hemos aportado 30 o 40 años al Instituto de Seguridad Social nos sigan pidiendo el aporte del 4% y eso disminuye nuestras paupérrimas pensiones? Quiero una opinión de parte de usted, por favor. Sí, bueno, mire, gracias señor por su llamada desde Piura. Mire, yo sostengo que una de las razones por las cuales los adultos mayores están en esa situación es porque el Estado peruano no se decide hacer menos rico para que sean más ricos los ciudadanos. Sin duda alguna, el continuar con estas expropiaciones cabales de los ingresos en personas que tienen precisamente baja capacidad de generar ingresos es un abuso, ¿no? Y realmente no constituye un apoyo precisamente. Y yo lo que me pregunto es, por ejemplo, qué es lo que sucede con el Estado, que en vez de estar expropiándoles a ustedes estos dineros, no implementa una política laboral de contratación masiva de adultos mayores. Me voy a poner en el siguiente ejemplo. Hay municipalidades en los conos, yo conozco una particularmente, no quiero mencionarla porque estamos en el tema electoral, pero que uno llega y encuentra un edificio muy lujoso y encuentra a 5 o 7 señoritas muy bonitas, muy agraciadas, en atención al público. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no ponemos a 6 o 7 señoras de 65 años, que lo podrían hacer igual y de repente mejor? Es decir, el Estado tiene capacidad de contratación, pero el propio Estado actúa como cualquier restaurante, como le decía usted, don Miguel Humberto. Es decir, también buscan la jovencita agraciada, el jovencito de baja edad, por la rotación. El Estado debería, en ese sentido, no digo incrementar las plazas, pero tener una política clara de, por ejemplo, decir el 50% del personal de atención al público debe ser adultos mayores. ¿No es cierto? Por favor. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Soy el señor Damaso? Sí. Totalmente de acuerdo con lo que está hablando su colega, señor. Totalmente de acuerdo. Fíjense usted, yo tengo 60 años y tengo la capacidad y estado físico de 25, señor. Pero cuando alguien me dice, ay, mi hermano, ay, esto, uy, me baja totalmente, señor. Por favor, ustedes, los periodistas, deben incentivar a las personas a no tenernos lástima. Muy bien, señora. Yo le agradezco su llamada. Indudablemente que no hay que tener lástima, señora. Incluso yo le digo algo más. Mire, siéntase usted perfecta porque hoy en día dicen que los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 40. Entonces las décadas se han corrido un poco más atrás. Hoy día una persona de 65 años es lo que era hace 20 años una persona de 55. Y de tal manera que yo le escucho y me parece que usted tiene toda la razón. El problema es que existe un prejuicio, me parece, con respecto al adulto mayor, y que, como digo, viene también incorporado desde el Estado. El Estado no valoriza al adulto mayor. Yo me pregunto, por ejemplo, algo, don Miguel Humberto, tan sencillo como esto. Hace un momento dije, el Estado debiera tratar de ser menos rico para hacer más ricos a los ciudadanos. Yo digo, será muy difícil implementar una política en la cual
se le diga a las empresas privadas, si ustedes tienen el 15% de su planilla con personas mayores de 65 años, tienen 2 puntos menos de pago del impuesto a la renta, será muy difícil implementar algo así. Es decir, desprenderse de las recaudaciones para fomentar el empleo, yo creo que es bastante fácil. ¿No? Respecto no hay. No hay porque no hay decisión política, me explico, pero las soluciones están, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, el tema de los cupos electorales, ¿no es cierto? Se ha dicho que hay que poner el cupo electoral del joven concejal o de la señora concejala. Yo digo, si estamos ante una sociedad igualitaria ante la ley, entonces pongamos también un cupo del adulto mayor, porque el adulto mayor necesita una representación en los municipios, en las regiones y en el Congreso. Creo que tenemos otro llamado. Sí. Buenas noches. ¿Sí? Quería hacer un comentario al respecto. Mire, yo hace 1 año y medio inauguré un restaurante con mi esposo y la mayoría de personas que sabían de lo que estábamos empezando a hacer nos sugerían personal pues, joven, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo ¿cómo voy a poner jovencitas? Porque me parece un poco, no voy a decir inmoral, ¿no? Sino que para atender a un cliente no se necesita ser bello, ni bella, ni tener buena forma, ¿no? Sino que sea respetuoso, y el respeto pues es una condición inherente al ser humano, el respeto, buen trato, en la facultad de servicio. Y, por ejemplo, la señora mesera de mi restaurante tiene pues 55 años, y la señorita que también trabaja con ella tiene 47. Y yo no tengo, claro, me gustaría crecer más, y no creo que crezco más porque no hay señoritas de falda corta, ¿no? Ni de cierto color, o de indumentaria también determinada, ¿no? Yo creo que eso es un mito, y la gente creo que a veces quiere progresar sobre los cimientos, pisotear los cimientos morales, la capacidad de trabajo de cualquier persona, más dependiendo de la edad. Es una cuestión que cada uno lo tiene en la cabeza y sería bueno removerlo, ¿no? Gracias, señora, por su participación. Yo la felicito, señora, por lo que usted acaba de mencionar y por este emprendimiento que usted lleva a cabo con la contratación de adultos mayores. Yo pienso en general, don Miguel Humberto, que hay una sobreevaluación de lo joven, ¿no? Y mire que yo se lo digo porque estoy como a término medio, ¿no? Temperado ahí, o sea que yo tengo la balanza. así es, ¿no? Y yo tengo algunos universitarios hace muchos años y tengo mucha relación con los jóvenes y comparto muchos de sus ideales, pero voy a decir una cosa con toda claridad y que no se vaya a ofender a nadie. Acá en el Perú se ha sobrevaluado mucho el tema de los jóvenes, y yo creo que los jóvenes merecen todas las oportunidades, los adultos mayores también. Y un ejemplo, antes que usted me corte, lo pongo examinando al presidente García. El presidente García, de su edad otoñal, es 200 veces mejor presidente que el Mozalbete de los años 80, ¿no es cierto? Y yo sé que el presidente García me está escuchando, lo va a tomar a bien, ¿no es verdad? Con eso no quiero decir que el presidente García esté en la tercera edad, pero es un hombre que sin duda alguna nos ha demostrado otras dotes de estadista de los que no tenía cuando tenía 35 años. Buenas noches. Aló, buenas noches. Sí. Señor, yo estoy llamando de Cajamarca y quiero compartir con usted una experiencia que tuve en mi casa. Mi mamá trabajaba y le dio embolia cerebral. Ella tenía 56 años. Entonces, ya yo la tenía en casa, y cuando no se recuperaba y yo tenía que trabajar, lo dejaba a mi mamá con mis hijitos y le decía, mamá, yo te pago tu cuídalo a mis hijitos. Y viera usted cómo se recuperó mi mamá. Yo estoy de acuerdo con el señor que las personas mayores deben tener trabajo, porque creo que eso le hace que sus neuronas vuelvan a ellas y se recuperan, señor. Eso es lo que quería contar. Muchas gracias, señora. Yo, doctor de Medina, en la Universidad Católica tiene una posición bien clara, bien buena, que la jubilación de una persona mayor debe ser de acuerdo entre la empresa